pueden ponerse de pie, por favor. Vamos a empezar nuestra clase. Pueden inclinar su rostro conmigo. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, oh Dios, por lo bueno que tú has sido con nosotros en este día, por la oportunidad que tú nos das a poder venir aquí a tu iglesia, Señor, para adorarte, para aprender más de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú bendigas a cada hermano que están aquí presentes ya, Señor, y también los que vienen camino, Señor, te pedimos que tú lo bendigas y que lo traigas también, Señor, para que juntos adoremos tu nombre, Señor. Te damos gracias, bendice a nuestro pastor, a todos los hermanos que van a estar presentes, Señor. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén.
damos gracias nuevamente por este día, el privilegio de venir, congregarnos, meditar en tu palabra. Bendice nuestro tiempo, Señor. Nuevamente gracias por nuestro diezmo y ofrendas que nuestra congregación fielmente da. Gracias por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. En este día vamos a, los niños pueden pasar a su clase, creo que hay una clase preparada para ellos, jóvenes. En este día vamos a empezar una serie de enseñanzas sobre disciplinas espirituales y las cuales vamos a continuar los próximos miércoles. Vamos a hablar un poquito más detallado de todas esas disciplinas que son importantes en la vida de todo creyente. Pero para introducirnos en esta tarde vamos a reflexionar en Efesios capítulo 3. So en Ephesians chapter 3. Pero vamos a tomar un minuto antes de continuar y vamos a orar por algunas necesidades. Nuestra hermana Isabel, una de sus nietecitas, salió positivo, está contagiada con el virus de su mamá, y usted sabe que este virus es bien contagioso, y si no la ven por acá, está tomando cuarentena porque ha tenido contacto con ellos. Y vamos a orar que Dios le dé salud y fortaleza. Amén. Y continuar orando por la situación en Israel. Está bien crítica, son 10 días que están en guerra. Y aparte yo sé que como iglesia Dios nos indica que oremos por paz en Jerusalén, porque todo el tiempo que hay guerra sufre, ya sea la comunidad hebrea y también la palestina. Usted sabe, cuando empiezan a bombardear, los niños justamente sufren y quedan traumados. Todo el tiempo que sucede eso es un dolor, ¿verdad? Y vamos a también orar por ellos. Si hemos hecho una petición, podemos orar. Sí, hermano. Por mi hermano que se cayó ayer y se partió un hueso de la mano. Tiene 2 huesos rotos, le van a hacer una cirugía. Amén. Vamos a... Yo quiero orar por la hija de Kiko, que a las 6:30 salió a bañar a Santo Domingo, porque la niña le dan un ataque cardio. Parece que le encontraron algo del corazón. Amén. Vamos a estar orando por la nietecita de nuestra hermana. Por mi hermana, pastor, que mañana, si Dios quiere, pasa por una cirugía de sus manos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque como pueblo venimos, Padre, para adorarte, para bendecirte, pero también traemos nuestras necesidades ante tu presencia, Señor, confiando de que tú obrarás en esa necesidad. La nietecita de nuestra hermana Rurinda, sé con ella, Señor, de que tu mano de salud, de fortaleza, sea sobre su vida. De la misma manera, la hermana de nuestra hermana Irma, pedimos que tú en esa cirugía, ese proceso, que tú seas con ella, mi Dios, sé con ella. También por el hermano de nuestra hermana Delis, Padre, ahí donde él va a recibir esa cirugía, oramos de que tú le des salud, Padre, y fortaleza, y sea con él, que se pueda restaurar de esa fractura. Y oramos por nuestra hermana Isabel, Señor, que este virus ha afectado a su familia. La ponemos en tus manos a ella, a sus nietecitas, a sus hijas, Señor, de que tú le des salud y fortaleza y puedan superar este virus. Y continuamos orando por nuestra comunidad que todavía estamos ardiendo, que tú nos protejas, Padre, y oramos por la comunidad en India, en Latinoamérica, que lamentablemente está sufriendo. Nos ponemos en tus manos, que tú des salud a cada uno de ellos, Señor, y por mi cuñado que se continúa recuperando de este virus.
Y sobre todo, Señor, oramos por paz en Jerusalén. Mira ese conflicto que ha resultado entre Palestina y Israel, Señor. El sufrimiento que hay en los dos, ambos, Señor, tanto los palestinos, los que están sufriendo por la opresión que sienten del pueblo de Israel, israelí también, el pueblo de Israel que se siente atacado, Padre. La violencia nunca trae justicia y salud. Oramos por paz en esa comunidad, Señor, que algunas de las naciones que le rodean puedan tomar una iniciativa, Señor, y poder dialogar con los líderes, Señor, y traer paz a este conflicto, Señor. Lo ponemos en tus manos. También pedimos que en esta tarde tú bendigas nuestro tiempo conforme continuamos meditando en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar inclusive acerca de las disciplinas espirituales. Algo muy importante en la vida de todo creyente es de que todos tenemos que desarrollar disciplinas. Se me olvidó el nombre del escritor reformado, Foster es el apellido de él. Él escribió un libro acerca de disciplinas espirituales y las dividió en 3 categorías. Dice que todos como creyentes necesitamos tener disciplinas internas, y parte de las disciplinas que ayudan internamente a uno es la oración, el ayuno, el estudio, meditación de la palabra. Esas disciplinas traen sanidad, fortaleza y guianza a uno como creyente. Y también necesitamos disciplinas que él llama externas. Las disciplinas externas es el servir, ¿verdad? Una vida simple. Esa disciplina, el sometimiento, ¿verdad? Esas son disciplinas externas y esas le ayudan a uno a crecer. Y también hay disciplinas corporales como el congregarse, participar de la Santa Cena, confesar nuestros pecados unos con los otros, ¿verdad? Eso ayuda. Entonces, cuando nosotros tenemos esas prácticas que son parte de nuestra vida, esas son las que nos ayudan a crecer y a florecer en los caminos del Señor, ¿verdad? Y la próxima semana vamos a empezar con cada una de esas disciplinas. Hay varios hermanos que me van a ayudar. Y entonces, en este día, déjenme hablar un poquito nada más acerca de un deseo, una petición que el apóstol Pablo tenía. Y vamos a ir a Efesios capítulo 3. So we're going to go to Ephesians chapter 3. Y esta era una petición, una oración que el apóstol Pablo le escribía a su iglesia. Y él les está hablando como pastor, porque él era el pastor de esa iglesia. Él fue el que la fundó, ¿verdad? Y usted sabe que cuando usted es el fundador de la iglesia, usted sabe muchos detalles, ¿verdad? Muchos detalles. Recuerdo un querido familiar de mi querida suegra, su hermano, Elías González, si no me equivoco es su nombre. Él ya partió con el Señor. Y él había sido el hombre de mantenimiento en la iglesia por 30 años. No se imagina usted. Por 30 años había sido el hombre de mantenimiento. Dice, yo he estado en todas las reconstrucciones, construcciones, remodelaciones, dice, en 30 años. Decía, yo le puedo decir exactamente dónde está cada alambre de la iglesia, qué color es, le puedo decir dónde está cada tubo, le puedo decir a usted para qué es, porque por 30 años había hecho eso, él sabía exactamente. El apóstol Pablo, él fue el que fundó esta iglesia, él conocía a cada uno de los miembros, conocía las batallas, los desafíos de la iglesia. Y entonces viene él y comparte el deseo y la oración que él tenía, porque la iglesia de Efesios era una iglesia vibrante. Lo único es de que la iglesia de Efesios estaba en el área de Turquía, que es un área metropolitana. Como resultado, había muchas diferentes culturas, mucho, aparte de la idolatría, había mucho comercio, y en medio de toda esa área metropolitana, Dios le permitió al apóstol Pablo alcanzar unas almas para el Señor, y una iglesia nació.
Y ahora viene Él y les habla y les comparte con ellos la petición de ellos, lo que Él anhela. Vaya conmigo ahora a Efesios 3, el capítulo 14, Ephesians 3:14. Efesios 3, el capítulo 14. Noten bien que esta es la oración que Él hace por cada uno, por la congregación, el deseo, la intercesión de ellos. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Anote esa palabra donde dice para que sea fortalecido con poder en el hombre interior, ¿verdad? El hombre interior, porque la iglesia era una iglesia idólatra. No, perdón, los miembros de esa iglesia salieron de la idolatría y ellos necesitaban ser fortalecidos, ¿ve? Y como resultado de esa obra, y de ahí dice, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿No tienen esa palabra, arraigados y cimentados en amor? Dice, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda plenitud de Dios. Solo también esa era una de las intercesiones, uno de los gemides que él tenía para esa congregación. Y menciona y dice, por esta razón. Y note bien, dice, por esta causa. Y en el capítulo 3, el versículo 1, repite lo mismo y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. No, el apóstol Pablo, él dice que se introduce él como apóstol, y le he mencionado a usted de que, no sé por qué, yo tengo dificultades con varias personas que se ponen esos títulos de apóstol. Y me ha escuchado hablar mucho de ellos, ¿verdad? Qué bueno que está grabando para que lo ponga en las redes sociales y así me llamen. Para mí, esos a veces son, nos gustan los títulos, ¿verdad? Que profeta, que apóstol, y a mí a veces esa es mi observación, ¿verdad? Y usted dirá, y probablemente estudié un poquito de psicología, mi trabajo era de observar a las personas. Probablemente veo más detalles que muchas personas, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, cuando decía yo apóstol, es una palabra griega que significa enviado a los gentiles. Eso era todo, ¿verdad? Yo enviado a los gentiles. Eso es lo que él literalmente estaba diciendo ahora en día. Y recuérdense que los gentiles no eran la población que todo el mundo quería ser parte de ellos, especialmente si usted era un judío. Los gentiles eran los idólatras, no eran pueblos escogidos de Dios. Incluso los apóstoles, los discípulos, no querían aceptar a la comunidad gentil. Tuvo que Dios darle sueños al apóstol Pedro para que fuera, y dice que cuando oraron por ellos recibieron el Espíritu Santo, y esa es la razón por que ellos aceptaron los gentiles, fue el bautismo del Espíritu Santo. Si eso no hubiera tomado lugar, la iglesia hubiera continuado nada más envuelta entre los gentiles. Pero si usted estudia la palabra, el plan y el propósito de Dios era de alcanzar todas las naciones. Y entonces, solo de bien cuando él dice, pero por esta causa yo, prisionero de Jesús, por vosotros los gentiles. Algo que me llama la atención es que el apóstol Pablo no se está quejando de lo malo que le está sucediendo. Nada más él está diciendo, estoy preso por ustedes. Soy preso
Dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿No te bien? Prisionero de Cristo Jesús. Él no está diciendo, estoy encarcelado por el imperio romano. No está diciendo prisionero de Cristo Jesús por vosotros. Él no está lamentando su situación. Qué diferente, ¿verdad? Nosotros, imagínense si estuviera en la cárcel, nadie me viene a llamar, nadie me visita. Probablemente empieza a trabajar uno en la mente. Miren, tanto tiempo que sentí en la iglesia. Los hermanos diáconos que trabajaban conmigo decían que mi mamá, ninguno ha venido. Y usted empieza uno a maquinar, ¿verdad? Nadie me llamó, ni una tarjeta. Estaba ahí por 15 años y nadie. Empieza uno humanamente, ¿ve? Pero el apóstol Pablo estaba tan determinado a cumplir su llamado que no le importaba nada. Para él estar preso estaba preso por Jesucristo. En otras palabras, lo que él estaba diciendo es: mis circunstancias están más elevadas de lo de este mundo. Antes de que los romanos me arrestaran, Jesucristo ya me había arrestado a mí. Eso es lo que él estaba diciendo. Antes de que ellos me aprisionaran, yo ya era prisionero del Señor. Él no está quejándose de la situación de lo que está tomando lugar, él está reconociendo el llamado de él y su entrega a él. Por eso dice: por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros a los gentiles. Y cuando él menciona a los gentiles, le está diciendo a ustedes, como si yo dijera, Dios me ha llamado a trabajar con nuestra comunidad inmigrante en este país, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Y repite lo mismo, no tenía en el versículo 14, dice: por esta causa doblo rodillas, por esta causa doblo rodilla delante del Padre. Normalmente el pueblo judío, cuando oraban de pie. Y si usted no puede poner fotografías, pone sus manos enfrente, así, y así es como oran, ¿verdad? Y entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo por esta razón, él está diciendo: estoy orando por ustedes, y no nada más dice orando, sino que está diciendo doblo rodilla. ¿Se recuerda usted en Marcos 5:22 cuando la hija de Jairo estaba enferma? ¿Verdad? Que dice, él era uno de los principales, ¿verdad? Y vino ante Jesús, y de ahí dice, y se postró ante él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le llamó la atención a Jesucristo? De que no nada más se vino enfrente, sino que se postró. Entonces, imagine usted, los principales en aquel tiempo era como que viniera un congresista ahora en día y venga y lo vea usted doblar rodilla acá. Usted diría, wow, Trump, bending knees, ¿verdad? ¿Verdad? Se sorprendería de ver a ellos, y el apóstol Pablo está hablando del clamor, de la intercesión que él está haciendo por ellos, y dice, me arrodillo ante el Padre. Alguien mencionó, un pastor, le hicieron una pregunta a un pastor y dice, ¿cómo puede reconocer usted a un hombre espiritual? Es un teólogo. ¿Y sabe qué es lo que mencionó él? Alguien, porque es un académico, creyeron, ¿verdad? Le voy a decir un título, y él dijo, yo reconozco la espiritualidad de un hombre, cuando tiene rodillas dobladas y ojos lagrimosos. Entonces, cuando me hicieron esa pregunta, ¿cómo usted reconoce a un hombre que es espiritual? Y dice, la respuesta de él dice, los hombres que tienen doblada su rodilla y ojos lagrimosos. Sí. Así como él pensaba en la espiritualidad. Entonces el apóstol Pablo, él sabía lo que era derramar lágrimas, ¿verdad? Jesucristo lo hizo. Dice que antes de ser crucificado lloró, y las lágrimas, el respirar, la respiración de él, de su rostro, de su frente, dice que era como gotas de sangre. Entonces, solo también el apóstol Pablo dice, por esta razón doblo rodilla, y está clamando por ellos. Es una señal de humillación, de intercesión. ¿Ve? Cuando venimos nosotros y oramos,
hay hermanos que han venido a veces cuando yo estoy acá y vienen y noto de que la necesidad es tan grande de que no me mandan un texto y decirme, hermano, por favor, quiero que la congregación ore. Hay hermanos y hermanas que han venido y me dicen, bueno, pastor, es posible que yo pudiera venir, va a estar usted en la iglesia, necesito, si va a estar la iglesia abierta, me gustaría orar. Y han venido. Yo he encontrado hermanos y hermanas acá horas que han estado literalmente llorando y clamando delante de Dios por la necesidad de la situación. Entonces no es un clamor, no es una petición, es algo de emergencia, donde usted dobla la rodilla, y es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, por eso menciona él, donde dice, por esta causa doblo rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y noten bien, el versículo 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Ven? La razón que él menciona, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, es porque en ese tiempo los gobernadores, los emperadores, ellos utilizaban los términos, ellos utilizaban los títulos de padre de la nación. Habían uno de ellos que nombraba las ciudades bajo su nombre. Entonces era muy común en esos tiempos de que los emperadores, ellos se consideraban que eran los padres de las naciones. Y como resultado, la intención, también dice que la intención de los emperadores en aquel tiempo era de proyectar a ellos como el recurso a la benevolencia, la seguridad, la provisión, el bienestar. Como resultado, ellos decían, yo soy el padre de la nación, y así eran reconocidos. Y entonces el apóstol Pablo, como era una terminología, era un título muy común, por eso es que viene él y dice, note bien, dice, por esta causa doblo rodillas, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En otras palabras, él está más elevado que los emperadores. Ellos tienen limitaciones, y la limitación de ellos es nada más el territorio donde ellos están reinando. Y el apóstol Pablo viene y dice, doblo rodilla ante, donde viene, dice, ante el Padre, y dice, de quien toma nombre toda familia. Lo que él está haciendo es estar reconociendo la grandeza del Señor. Cuando él dobla rodillas, él está confiando de que los emperadores ponen su nombre sobre ciudades nada más para tomar reconocimiento y poder, y él está diciendo, pero yo doblo rodilla ante el Padre, dice de quien toma nombre, no nada más este territorio de Efesios donde está César el Grande, sino de todas las familias, de toda la tierra, mucho más para allá. Entonces él está haciendo una confesión de fe a favor del pueblo. Ellos creían que César Grande era el gobernador y el más grande y el padre de esa nación, pero él le recuerda al pueblo de que hay un Dios que es más alto y es superior, y es el Padre de todas las familias, no nada más de los que están en el Imperio Romano, sino de todo el mundo. Y eso es lo que él está recordando cuando le dice, estoy doblando rodilla. Pero no estoy doblando rodilla nada más por algo insignificante, sino estoy doblando rodilla ante el Padre, que es el Padre no nada más de la congregación de Efesios, sino de todas las familias. Entonces él está caminando por fe, está doblando su rodilla por fe, confiando en que Dios va a obrar. Amén. Es como cuando usted y yo oramos, y a veces el reporte del doctor no es muy agradable, amén, pero en ocasiones tenemos que levantarnos en fe y decir, el doctor no te dio un buen reporte, pero hay alguien que creó al doctor. Hay alguien que le dio conocimiento al doctor. Hay alguien que permite que el doctor respira. Los doctores tienen limitaciones, pero hay alguien que es más elevado, más grande que cualquier doctor. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba refiriendo, ¿verdad? Cuando usted ora,
hace años atrás, que estaba en la cárcel orando por un joven que iba a ser deportado. Él estaba bien deprimido porque iba a ser deportado para su país de origen, ¿verdad? Y entonces le tuve que recordar a él. Le dije, el pacto que tú tienes no es por la nación, es con Dios. El mismo Dios que está acá es el mismo que está en México, en Centroamérica y en Sudamérica. El mismo Dios que te puede bendecir acá, también te puede bendecir allá. El mismo Dios que te protege acá, también te puede proteger allá. El mismo Dios que va a proveer aquí, es el mismo Dios que va a proveer allá. Así es que estemos en este país o en otro país, Dios nos va a cuidar y nos va a proteger. Y Dios va a hacer los milagros y nos va a sorprender en ocasiones. Hace años atrás, incluso José Salinas, que muchos de nosotros lo conocemos, estuvo en la cárcel. Debería estar deportado. Incluso yo oré con él y de acuerdo al reporte, él no debería estar en este país. Y oramos que se hiciera la voluntad de Dios. Amén. Y oramos y me llama al siguiente día. Yo creí que él ya estaba en México. Bueno, pastor, lo encontré un poco contento. Ya salí, ya estoy bien. Y le hago la pregunta de $1 millón, que no quería hacerle la pregunta. ¿Dónde estás? De acuerdo al reporte, él no debería de estar acá. Y me dice, pastor, estoy en Grand Rapids. Literalmente, si usted habla con él, es un milagro que él está. Amén, gloria a Dios. Y después de que está acá, le dan un trabajo en Network 180 para que él ayude a personas que tienen adicciones. Y él mismo dice, no tengo título, nada más su experiencia. Y Dios lo ha bendecido grandemente. Amén, gloria a Dios. Y de la misma manera, de personas que han permanecido acá, hay otras personas que han regresado a sus países y Dios los ha bendecido y ha sido con ellos. Y entonces cuando el apóstol Pablo decía, por esta razón, note bien, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, porque dice en los cielos y en la tierra. Entonces el pacto no es en ciertas secciones, el pacto suyo y mío es con Dios. Dice, para que os dé conforme a las riquezas, note bien, dice, para que os dé conforme a las riquezas de gloria y que seas fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿verdad? Esto apunta, note bien, que sean fortalecidos en el hombre interior. Y él usa esa misma terminología. Si usted va a Efesios 1:19, note bien, dice, al cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Él continúa reconociendo el poder de Dios. Y hay algo importante que nosotros como comunidad de fe es de que en medio de todo esto, continuar reconociendo el poder de Dios. Eso es lo que nos ha sostenido por esta virus. Amén. Eso es lo que nos ha sostenido por esta virus. Dios nos ha guardado nuestra congregación, hermanos. Durante esta virus hemos continuado, usted sabe, orando, congregándonos. Claro, nos hemos cuidado, pero hay algo especial que hemos hecho y es creer en el Señor de que Él nos va a cuidar. Mi protección no está en la vacuna, mi protección está en el Señor. Y Dios utiliza vacunas, máscaras, usa diferentes cosas para protegerme, pero mi protección primordial es mi dependencia en el Señor. Y Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Amén. Entonces es importante de reconocer la grandeza del Señor, de que seamos fortalecidos. Note bien, Él menciona
ahora en el capítulo del mismo libro 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso trae a memoria, si no me equivoco, en segunda de Samuel, capítulo 30, si no me equivoco, cuando la Biblia dice de que los amalecitas vinieron, y cuando David fue a querer unirse a los filisteos para pelear, dice que los filisteos vinieron y dijeron: no queremos que tú pelees con nosotros, ¿verdad? Vete de regreso. Y bueno, ellos se fueron de regreso, y en la Biblia dice de que cuando él fue de regreso, los amalecitas vinieron y secuestraron a todas las mujeres, a toda la adolescencia, los niños se los llevaron todos y quemaron todas sus casas. Y dice que el pueblo estaba amargado y había pensado aún hasta de apedrear a David. Pero si usted continúa leyendo, ahí dice que vino él y se fortaleció en el Señor. Entonces el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia. La oración de él, el anhelo de él, era de que, dice, de que ellos fueran fortalecidos en el hombre interior. Y eso es algo muy importante en la vida de todo creyente, hermano. Todos nosotros, cuando venimos al Señor, traemos grietas del pecado, traemos golpes, traemos situaciones dolorosas, heridas, desilusiones, autoestima baja, etcétera. Todos y cada uno de nosotros venimos, pero cuando venimos al Señor, querido hermano, por medio de su Espíritu Santo, Él trae sanidad a nuestros corazones, Él fortalece nuestros corazones, amén. Él es el que nos ayuda. Eso cuando cantamos aquí con gozo, cuando venimos a adorar al Señor, no es porque la vida ha sido perfecta o porque mi vida ha sido lo mejor. La razón que yo canto, la razón que yo adoro, es porque en una ocasión también mi corazón estaba quebrantado, desilusionado por X razón, pero ahora he sido fortalecido en el Señor. Por eso es que venimos y adoramos, porque el hombre interior ha sido sanado. Tal vez antes vivía una vida de depresión, pero ahora el gozo de Jehová es mi fortaleza. Tal vez antes sufría de ansiedades, pero ahora por oración y ayuno Dios me ha dado la paz y la fortaleza y puedo dormir toda la noche. Antes tal vez no podía ni comer y ahora Dios me ha dado un apetito. Eso es lo que trae gozo a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo estaba haciendo una oración por esa congregación, y la oración de él, lo que él había doblado rodillas, la razón que él se había humillado ante Dios. No tenía la razón que él se había humillado ante Dios y derramado sus lágrimas por esa congregación, y le da la clave y le dice: para que os dé conforme a sus riquezas de gloria. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay riquezas que este mundo no puede comprar. Amén. Bill Gates anuncia su divorcio. Tiene dinero que puede gastar 10 millones al día y todavía no se lo va a acabar. Pero eso no ha podido traer paz a su vida y a su matrimonio y restaurar. Steve Jobs, que es el que dice, ayuda a diseñar los productos de Apple, tenía todas las riquezas para pagar a cualquier doctor. Él podía construir un hospital en su propia casa si necesitaba, podía traer doctores de todas partes del mundo, pero no podía tener salud. No podía comprar su salud. Bill Gates no puede comprar la paz ni el perdón en su matrimonio. Va a dividir su fortuna, y todo el tiempo que hay un divorcio, nadie gana. Todo el mundo pierde. Todo el mundo pierde.
Y eso que digan de que nuestra separación es imacable, que no hay, todo el tiempo que hay una separación duele. Duele, afecta a los hijos. Y el apóstol Pablo oraba por la congregación y dice, para que os dé conforme a las riquezas de gloria. Hay riquezas que el dinero no puede comprar. La paz, el gozo, el dominio propio, todo eso es una de las riquezas que nadie puede comprar. Amén. Y el apóstol Pablo estaba orando, gimiendo por la iglesia y decía, yo estoy orando para que os dé, porque lo tiene, para que os dé. Y dice, conforme a las riquezas de gloria, que no lo puede comprar ni un dinero, ni tarjeta de crédito, ni Amazon. Dice, para que os dé de las riquezas que Él tiene. Dice, el ser fortalecidos con el poder del hombre interior. Sí, lo que el humano podía hacer es fortalecer lo exterior, eso es lo único que podía hacer. Pero Dios se encarga de fortalecer lo interior. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que Él estaba orando, para que ellos fueran fortalecidos interiormente. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben que los historiadores dicen que el barco de Titanic, todos hemos aprendido o escuchado de que el barco de Titanic se estrelló en contra de una pieza de hielo flotando en el océano, un iceberg, y que como chocó se hundió. Pero han hecho estudios, han ido abajo y lo han encontrado, y lo que descubrieron es de que el Titanic tenía una grieta en medio. Y cuando se estrelló, esa grieta se dio y se partió por el medio y por eso se hundió. Y en las películas y en todo lugar nos han dicho de que la razón que se hundió es porque se estrelló y se rompió y se hundió. Pero la realidad es que han descubierto que se rompió en 2 de y medio y eso causó que se hundiera. Porque había unas grietas. Y entonces nosotros como humanos, cuando venimos, hay ciertas grietas que vienen. Y el que se encarga de sanar todo eso y tiene la seguridad para cubrirlo, el único es Dios. Amén. Gloria a Y Dios. por eso Él decía, conforme a las riquezas. ¿Sabe usted aquí en este país, si usted tiene una buena aseguranza, le hacen hasta lo que no necesita? Cuando usted va a un hospital, le preguntan qué aseguranza usted tiene, ¿verdad? La pasada mi esposa me fue a un chequeo, le querían hacer una cirugía en el corazón. Nada más fue a que fuera un chequeo y dice, no, yo no vine por... Literalmente, ella me dijo, ¿qué pasó? La quería operar el corazón a mi pobre querida esposa y ella fue la más a chequearla ahí que estaba sufriendo de otras cosas. ¿Sabe la realidad por qué es? Porque usted tiene un cirujano ahí y usted tiene una aseguranza que va a cubrir todo eso. Le llaman a usted helicópteros, máquinas, le ponen hasta lo que usted no necesita, ¿verdad? Porque ellos saben qué clase de aseguranza es. Ahora el apóstol Pablo, por eso es que el apóstol Pablo, note bien, él reconoce la grandeza de Dios cuando dice, note bien en los primeros versículos, versículo 14 dice, por esta causa doblo rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hablando de la aseguranza, Él cubre a todos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto sabe de que los padres cubren a los hijos? No, Él está diciendo el Padre que tiene aseguranza para todas las familias. Y de ahí dice, para que os dé conforme a sus riquezas.
en gloria. Y que dice el ser fortalecidos en el poder, en el hombre interior de su espíritu, para que Dios le fortalezca, de que si hay una debilidad, hay una tentación, hay un área que está menguando, para que Dios fortalezca esa área y usted pueda florecer y dar el fruto que Dios le ha llamado. Eso él estaba orando, ¿verdad? Dice, y note bien, el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Note bien la palabra habite Cristo, para que habite Cristo. Eso es muy importante. En Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne, ¿para qué? Para que habite en medio de vosotros. Hay Biblias que utilizan la palabra hebrea tabernáculo. Amén. Para que habite en medio de vosotros. Dice, el verbo se hizo carne para habitar entre vosotros. Y el apóstol Pablo usa el mismo concepto. Dice, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Eso quiere decir para que la presencia de Dios llene sus corazones. Porque si la presencia de Dios está en sus corazones, en mis corazones, pueden venir momentos difíciles, van a venir desafíos en la vida, pero si sentimos su presencia, sentimos su gozo, dice, el gozo de Jehová mi fortaleza es. Eso es lo que me va a fortalecer en mi vida. Pero también algo muy importante es de que dice que cuando construyeron, no tenían el tabernáculo de la Biblia, que hemos estado estudiando eso por varias semanas. Dice que cuando construyeron el tabernáculo es habitar, es una habitación. En hebreo se dice tabernáculo, ¿verdad? Y dice en Éxodo 29 del 42 al 46, dice de que cuando hicieron todo conforme Dios le había indicado que hiciera, cuando construyeron todo del color que Dios quería que lo hicieran, utilizaron las piedras como Él quería que lo hicieran, ungieron a los sacerdotes y los dedicaron como Él quería que lo hicieran, obedecieron exactamente y lo hicieron como Él quería. Dice que la gloria de Jehová cayó. La presencia de Dios cayó en ese lugar que no podían los sacerdotes entrar. Entonces, cuando Él está diciendo para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, quiere decir de que cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros seguimos su palabra, cuando aplicamos su palabra, entonces Él va a venir a habitar en nuestros corazones. Y mientras Él esté habitando, querido hermano, la tormenta puede ser fuerte, los desafíos pueden ser grandes, pero cuando Él habita y está en mi barca, no se va a hundir. La historia en Marcos capítulo 4 se recuerda cuando dice de que vino Él y le dijo a los discípulos, vamos al otro lado. Y Jesucristo se fue a echar una siesta y dice que vino una gran tormenta, pero Él estaba en el barco de ellos. Vaya conmigo a Marcos capítulo 4, si no me equivoco. Marcos está después de Mateo. En Marcos capítulo 4 versículo 35, Mark 4:35, y dice, en aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también en él, note bien eso, habían otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera, dice, que ya se enagaba. Y él estaba en la pompa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo a la mar, calla
13, y cesó el viento e hizo grandes bonanzas, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados o asustados? Dice: ¿cómo no tenéis fe? Y entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún hasta los vientos y el mar le obedecen? Él está hablando de que Jesucristo venga y more en nosotros. Cuando Él está morando, pueden haber tormentas, cualquiera que sea la tormenta, pero si Él está habitando en su corazón, si Él es parte de su vida, está envuelto en los negocios de su vida, no importa, la factoría se puede cerrar, pero Dios le puede abrir a usted otra puerta. Dios le puede abrir la puerta y puede proveer mucho más de lo que usted se imagina. Porque en ocasiones las puertas se cierran y uno dice: ¿dónde voy a terminar? Y yo he experimentado eso, he compartido mi testimonio hace 30 años, si no me equivoco más, cuando yo no tenía a dónde vivir. Literalmente, no tenía trabajo ni a dónde vivir, no tenía dinero. Y yo terminé viviendo en una casa por 3 años y literalmente no pagué nada de renta. 3 años. Y gente de la iglesia me decía: ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo le haces tú? Y lo único era de que no tenía dónde vivir. Y fui a orar, a doblar rodillas y decir: Señor, necesito. Mrs. Wolf, cuando le llamé para saludarle, me dice: Byron, ¿dónde estás viviendo? Le dije: no tengo dónde vivir. Dice: mi hija está de vacaciones por 2 semanas. ¿Puedes quedarte en su apartamento mientras ella se va? Pues me vine, tenía 2 semanas. Y usted sabe, empieza usted a contar los días: 14, 13, 12, 8, 7, 5, 4. Y parece que la tormenta, parece que ya me iba a hundir porque tenía que. Y el último día que estaba allí, doblé mi rodilla y vi por la ventana y vi a Miss Ross que llegó. Su casa había estado en silencio por un buen tiempo, yo no la había visto, yo le limpiaba el jardín antes. Cuando llegó, antes de irme, la fui a saludar y su hijo me pregunta: Byron, ella me pregunta: ¿dónde estás viviendo? Que realmente tenía pena decirle: I'm homeless. No tengo dónde vivir. Le dije: I'm staying with Ms. Wolf. Oh, ok, ahí te estás quedando. ¿Y tienes dónde vivir? Y usted sabe, me hizo más preguntas de vivienda. Yo no quería decirle I'm homeless, pretty much. I just got one day left, tengo un día que me queda. No quería decirle. Y de ahí me pregunta el hijo de ella, dice: ¿tienes dónde vivir? Y le dije literalmente: no, I don't have a place to stay. Y dice: mi mamá está enferma y necesitamos que alguien viva acá. Tú te puedes quedar acá. Me cobraba $140 de renta al mes. Y le dije: está bien, yo me quedo. Ni negocié el rent porque no tenía. Y sabe que yo le daba el dinero de renta, $140 al mes, y ella me lo devolvía. Pronto se lo daba, me lo devolvía. Decía: Byron, tú me estás ayudando más de lo que yo te estoy ayudando. Y me daba el dinero de regreso. Y ahí ella falleció. Y en el proceso, no sé qué tomó lugar, total es que la casa me pidieron que me quedara otro tiempo más para cuidarla. O ese tiempo duró como 1 año y medio. Total es que yo viví cerca de 3 años en una casa y no pagaba nada de renta. Y entonces, cuando reflexiono en lo que Dios hace, por eso es de que el apóstol Pablo, cuando oraba y la tormenta, decía para que Dios los dé. Amén. Cuando Dios está en su barca, vamos de regreso a Efesios, cuando Dios está en su barca y viene la tormenta, cualquiera que sea el nombre de su tormenta, puede ser las finanzas, puede ser donde vivir, en ocasiones puede ser situaciones de trabajo, puede ser su matrimonio, ¿verdad? Tantas circunstancias que a veces vienen y nos golpean y nos tumban, pero cuando Jesucristo Él está habitando con nosotros, podemos tener la confianza de que Él va a obrar y va a traer esa tormenta, cualquiera que sea, Él la va a calmar. Y el apóstol Pablo, por eso es de que cuando él mencionaba el versículo 17, dice: para que habite Cristo por fe en vosotros, ¿ven? Para que more en vosotros.
a fin de que arraigados y cimentados. Noten bien lo que él menciona. Arraigados y cimentados. Cuando está hablando de arraigados, está hablando de un árbol. Las raíces. ¿Ve? Arraigados. Uno de mis versículos favoritos es el Salmo 52:8. Vaya conmigo y léalo, márquelo en su Biblia. El Salmo 52:8, el apóstol David mencionaba y una ilustración que él tomaba, y no también el Salmo 52:8, el salmista decía: pero yo estoy como el olivo verde en la casa de Dios. Hay otras versiones que dicen: pero yo estoy como el olivo verde floreciendo en la casa de Jehová. Dice otras versiones, ¿verdad? Floreciendo, en otras palabras, la razón de que el árbol de olivo puede florecer y dura siglos. La clave es que han descubierto que las raíces son bien profundas. ¿Ve? Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba orando por la iglesia, estaba orando por algo muy importante y decía: para que el hombre y mujer interior sea sanado, fortalecido. ¿Ve? Porque él sabía de que todos tenemos grietas en ocasiones, y muchos de nosotros tenemos unas que son bien profundas, que son, nos arriesgamos, ¿verdad? Y entonces él conocía la congregación, conocía a los hermanos, y probablemente algunos de ellos en ocasiones fueron hasta pedirle un consejo o oración a ellos, ¿verdad? Y entonces él estaba intercediendo, doblando rodillas por la iglesia, y le dice: estoy orando para que el hombre interior sea fortalecido. Y ahí dice, para que Jesucristo habite, porque si Jesucristo habita en nuestros corazones, si estamos llenos de su presencia, la tormenta va a venir, la dificultad va a venir, puede estar oscura todas las cosas, no podemos ver nada claro, pero si Jesucristo está en nuestras vidas, puede ser de noche, puede haber una oscuridad, no puede haber usted salida, pero Dios va a obrar, Dios va a calmar. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos por fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe, caminamos por la fe. Dios nos está cuidando en medio de esta virus porque estamos caminando por fe. Amén. Y el apóstol Pablo está desafiando y dice que Jesucristo habite en ellos, y de ahí no también dice: a fin de que arraigados. En otras palabras, a fin de que cada uno de ustedes eche sus raíces. Eche sus raíces. Cuando usted echa raíces en sus valores, sus disciplinas espirituales, y usted las mantiene, las raíces son tan profundas que puede venir virus, no importa lo que venga, usted está enraizado. Amén. Usted está enraizado y no se mueve. No se mueve porque usted está echando raíces. Y ahí les decía, no también cimentados, está hablando de un edificio. Y nosotros hemos echado raíces, estamos cimentados en el Señor, y ahí es como usted y yo permanecemos. No también dice cimentados en amor. Gloria a Dios. Porque cuando echamos raíces y estamos cimentados, entonces allí es donde usted y yo experimentamos el amor de Dios. Allí es donde usted y yo podemos experimentar el amor como congregación. Cuando usted y yo venimos y estamos enraizados, allí es donde usted y yo experimentamos el amor. Cuando podemos ver de que el hermano está batallando con situaciones, pero está enraizado, está cimentado. Y ahí es donde vamos a ver el fruto. Ahí es donde vamos a ver los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? El amor, la paz, que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, ahí podemos ver los frutos. Y uno de los frutos primordiales que el apóstol Pablo decía: cimentados en amor, raíz, un cimiento, ¿verdad? Dice cimentados
en amor. Lo que nos une es el amor. Y entonces cuando aprendemos eso, allí es donde dice el versículo 18, amor, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la altura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud. Y note bien, dice, y de conocer el amor de Cristo. Cuando está hablando de conocer, está hablando de toda la congregación. Cuando usted está enraizado y usted está cimentado, entonces como congregación colectivamente experimentamos el amor. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando podemos ver su obediencia, cuando podemos ver su fe, cuando podemos ver cómo usted continúa perseverando, podemos ver el amor de Dios que está creciendo, está creciendo, está creciendo, está creciendo en usted cuando estamos unidos como pueblo. Amén. Aleluya. Por eso es lo que bien en el Salmo 133, lo que bien en el Salmo 133, un salmo muy común, y dice, mirad cuán bueno, amén. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Gloria a Dios. Eso no quiere decir que la vida es perfecta para cada uno, sino cuando los hermanos han echado raíces, han estado cimentados, amén, están caminando por fe, amén. Cuando estamos cimentados, echando raíces y estamos caminando por fe, ahí es donde usted va a ver el fruto, ahí es donde va a ver que Dios está obrando. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice, es como el buen oleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, la barba de Aarón. Eso era cuando él estaba siendo consagrado para ser sacerdote. Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí Él manda bendición y vida eterna. Anote bien esto. Manda bendición y vida eterna. Hay cosas que yo las puedo hacer. Amén. Hay cosas que usted y yo las podemos hacer. Si usted le llega un bill y tiene dinero, usted va y lo paga. Amén. Hay cosas que las podemos hacer, tenemos la capacidad, pero hay cosas que solo Dios puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Ahí es donde está la bendición, ahí es donde está la fe. Porque si usted tiene trabajo, tiene un salario, usted tiene los recursos y usted va a pagar. No necesita fe, nada más darle gracias al Señor que está supliendo. Amén. Amén. Pero hay situaciones que ni dinero ni fuerzas no pueden hacer. Por eso es que él hablaba y decía, para que Dios nos bendiga con toda Dios que es rico. Porque hay cosas que solo Dios puede hacer. Amén. Allí es donde viene la bendición. Cuando usted puede ver de que hay una situación en su hogar, sus hijos, el trabajo, etc., y usted lo único que puede hacer es, Señor, obra en esa situación. Y cuando Dios, que es rico en misericordia, obra, allí es donde viene la bendición. Allí es donde viene la bendición. De que Dios ha proveído y ha dado más cuando usted lo tenía. Ha suplido la necesidad, ha obrado en su trabajo, ha obrado en su familia, ha obrado en sus hijos. Allí es la bendición. Allí es la bendición. Note bien. Los apóstoles, los discípulos, cuando estaban en el barco, ellos sabían de navegación, eran pescadores. Pero vino una situación en la vida de que sus habilidades no podían comprar. No podían comprar. Ellos tenían un barco, pero se estaba hundiendo. Y ellos necesitaban de que Dios obrara. Y dice que cuando Dios obró quedaron maravillados. Ahí está la bendición.
Cuando a veces las cosas vienen y usted dice, no tengo solución, no tengo respuesta, no lo puedo hacer, pero confiamos en un Dios que lo va a hacer. Y cuando Él obra, ahí es donde usted y yo experimentamos la bendición de Dios. Amén, gloria a Dios. Que nos ponemos de pie. Aleluya. Yo no sé cuál es la situación que usted está pasando en su vida, pero en esta mañana, cualquiera que sea la tormenta, a veces las finanzas, a veces son sus hijos, a veces su salud, a veces su vivienda, a veces su matrimonio, a veces su trabajo. ¿Cuál es la tormenta que usted está pasando? Ahí donde está, puede levantar su mano y decirle, Señor, Padre, Dios rico, Dios que es rico, Dios que es rico, Dios que es rico, Amén, gloria a Dios. para que Él dé conforme a su riqueza de su gloria. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es la pobreza que usted tiene? ¿Cuál es la pobreza que usted tiene en esta tarde? ¿Cuál es la área que está bien pobre en su vida y necesita de que Dios venga y obre? ¿Cuál es el área donde usted no tiene recursos? Se le ha acabado todo. ¿Cuál es el área que está pobre? Oh Padre, yo tengo áreas que están bien pobres en este momento. Hay áreas que no tengo nada de recursos, no puedo, no tengo. Pero esa es donde voy a confiar y decirle, Señor, provee, Señor, obra, Señor, salva, Señor, sana, da paz. Levanta esta depresión. Levanta esta depresión. Obra en la vida de mis hijos. Oh Padre, tú eres un Dios rico. En esta noche, oh Dios, venimos ante ti, doblamos rodillas ante ti, oh Dios, como Jairo, que su hija estaba pasando por una pobreza de salud. Y la Biblia dice que se dobló y se humilló. Y Dios, que es rico en misericordia, le dijo, yo voy para tu hogar, yo voy para tu hogar, yo voy para tu hogar. Padre, mira cada necesidad de tus hijos en tus manos. Cada necesidad de tus manos, necesidad de salvación, tú eres rico en misericordia, necesidad de salud, necesidades matrimoniales, necesidades financieras, necesidad de trabajo, necesidad de vivienda, necesidad de crianza, necesidad de compañía, necesidad de soledad. Oh Padre, en el nombre de Jesús, obra, tú que eres rico en todo, Dios, obra, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y esta era la oración del apóstol Pablo, dice, por esta causa doblo rodillas del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma el nombre toda familia en los cielos y en la tierra, donde viene toda familia, que tiene una aseguranza, una póliza de salud para todos. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Os dé, para que os dé,
Padre, somos un pueblo necesitado. Somos un pueblo necesitado. Necesitamos de tu espíritu. Necesitamos salud. Necesitamos vivienda donde vivir. Necesitamos salvación para nuestros familiares, nuestros hijos, seres queridos. Necesitamos que tú obres en nuestros matrimonios. Necesitamos que obres en nuestras finanzas. Tú que eres rico, Dios mío, permítenos ver tu mano de provisión. Permítenos ver tu mano de provisión. Que lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con usted. Hay unas bolsas de comida que supuestamente las van a bajar. Puede llevar, hay suficientes, creo, una para cada familia, o si alguien necesita, por favor, lléveles y bendígalas en el nombre del Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos el domingo.